justamente vamos a ahondar en lo que ha significado este movimiento telúrico que ha remecido 5 regiones de nuestro país. Y para ello conversamos con Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú. Bienvenido a Latina Noticias, muchas gracias por su tiempo. Primero nos gustaría saber justamente las características de este sismo que ha generado gran preocupación en la capital y principalmente en Ancash, donde ha sido su epicentro. Muy buenos días. Creo que es importante que siempre recordemos que vivimos en un país altamente sísmico y lo más extraño que pueda pasar es de que no ocurran sismos. El sismo del día de ayer ha tenido su origen en el proceso que ya todos conocemos, la colisión, el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana, con la particularidad de que ha tenido una magnitud de 6.0 y prácticamente pues el sacudimiento del suelo ha sido bastante intenso, básicamente en la localidad de Chimbote, y el sacudimiento ha sido percibido desde Piura hasta Lima, como todos ya hemos tomado conocimiento. Por el momento pues ha habido daños menores en algunas viviendas, ¿no? Pero lo que sí ha generado preocupación en la población, ¿no? Que se ha alertado bastante y obviamente también la preocupación. Por supuesto, más aún cuando el día viernes también enfrentamos en la capital un movimiento telúrico que generó preocupación, ¿no? Y justamente en este sentido va mi pregunta. El movimiento telúrico del día viernes en la noche y también en la madrugada del sábado, ¿tiene algo que ver, está vinculado a este movimiento telúrico en Ancash o son, digamos, fenómenos aislados? Mire, todos los eventos sísmicos que ocurren en nuestro país se deben a ese proceso que he comentado, colisión de las placas tectónicas. Y las placas están colisionando desde Tumbes hasta Tacna. Por lo tanto, a lo largo de toda la costa peruana siempre van a ocurrir sismos y no tienen relación necesariamente uno con otro, sobre todo por la distancia y por la zona que están afectando, ¿no? Entonces, al ser un país sísmico, siempre debemos estar esperando sismos y siempre tenemos que estar preparados, que es lo que siempre se ha mencionado, para que la población esté siempre alerta. Exactamente. Algunos toman con preocupación los movimientos telúricos y justamente usted, experto en el tema, para que podamos aclarar y disipar estos mitos detrás, porque cuando hablamos de movimientos telúricos que, digamos, son de 4 grados, 6 grados, decimos, quizá tenemos que estar alertas que pueda venir un terremoto, el silencio sísmico que enfrenta la capital, ¿no? ¿Cómo tomar justamente estos movimientos telúricos en ese contexto? Mire, realmente no logramos nosotros hoy en la fecha, o en todo el mundo, no se logra aún a la fecha comprender realmente la dinámica de las placas tectónicas. No podemos ver qué es lo que se viene, qué es lo que no se viene. Simplemente sabemos claramente de que somos un país sísmico. Y sabemos claramente que cuando ocurre un evento sísmico y el suelo se sacude con la intensidad que hemos visto el día de ayer o experimentado el día de ayer, hay la posibilidad que algunas viviendas mal diseñadas, mal construidas o que estén en suelos que no son los mejores, tengan daños totales o parciales. Y estos daños son los que causan daño a la población. Entonces lo que tenemos que prestar atención siempre es cómo hemos construido la vivienda, sobre qué suelo hemos construido y tratar siempre de hacer nuestros propios simulacros. No tomar muy al juego la preparación. La preparación es importante y esa preparación nos lleva a tener cultura de prevención. Ahora, regresando justamente al último movimiento telúrico que ha generado toda la preocupación, que por supuesto observamos también en imágenes, en Ancash como epicentro, ¿tiene algún vínculo con lo que ha significado el terremoto en Taiwán de grado 7, que fue justamente horas más temprano, si habría algún tipo de vínculo al respecto? La única vinculación que tienen es que están ocurriendo en zonas sísmicamente activas que todos ya conocemos. Por la distancia del sismo, por los procesos que generan ambos sismos, no tienen ninguna relación, son totalmente diferentes. El sismo de Taiwán ha ocurrido en la zona sísmica del mundo, el sismo de Chimbote ha ocurrido en la zona sísmica del mundo, por lo tanto es importante que tengamos presente que los sismos no podemos predecirlos cuando van a ocurrir, simplemente ocurren cuando tienen que ocurrir y tienen que encontrarnos preparados, ¿no? Y creo que una vez más ha quedado claro el día de ayer que la población realmente no está preparada, no es consciente que vivimos en un país sísmico. Justamente, ¿no? La reflexión que usted nos trae aquí y que queremos enfatizar en Latina Noticias es que no deberíamos ver estos movimientos telúricos como eventos extraordinarios, raros, sino que es parte de justamente del contexto geográfico en el que nos encontramos como país. Me gustaría preguntarle, por favor, sobre un tuit que hemos compartido y se ha viralizado también a través de las redes sociales de Patricio Valderrama, que hace una comparación. A ver, se lo comparto. Dice, el sismo que ocurrió justamente en Chimbote es muy parecido en su física, dice él, al sismo que ocurrió el 31 de mayo de 1970, el cual a la larga se convertiría pues en uno de los desastres que más recordamos y que incluso es
un punto turístico en Ancash y que justamente generó el aluvión que destruyó Yungay en su momento. Entonces, estas comparaciones son, digamos, coherentes considerando el movimiento telúrico que ha enfrentado ayer Ancash. Bueno, mire, yo creo que es un poquito irresponsable comenzar a hablar de comparaciones. Lo que sí tenemos que prestar mucha atención es de que los sismos nos van a acompañar siempre. Y lo que tenemos que sí tratar de evaluar, de ver es cómo hemos crecido como ciudad en los últimos años. Chimbote ha crecido de manera desordenada, como muchas áreas urbanas del país. Nuestros distritos, nuestras provincias han crecido de manera desordenada, sin ninguna articulación. Entonces yo creo que es momento siempre, y lo he mencionado muchas veces, es siempre tratar de trabajar ya en una planificación ordenada para el crecimiento de las áreas urbanas y también de que todos nosotros como peruanos asumamos la responsabilidad de que si vamos a construir una vivienda, lo hagamos también de manera responsable, ¿no? Porque al final, tal como hemos visto en Chimbote, en Pisco 2007, el colapso de las viviendas es la que ha causado el daño a las personas. Entonces tenemos que evitar que las viviendas colapsen y la única manera de hacerlo es construyendo casas seguras ante los sismos. Y en ese contexto, cuando vemos la capital, recorremos zonas bastante alejadas en los conos de la capital, es evidente que la autoconstrucción es un punto de vulnerabilidad para los vecinos de este sector, ¿no? Digamos, frente a un movimiento telúrico, frente a un terremoto que rompa este silencio sísmico que tenemos en Lima, realmente el escenario sería catastrófico. Creo que todos somos conscientes, creo que todos los que vivimos en Lima y vivimos en estas ciudades, cuando recorremos las calles, cuando visitamos algunas zonas, nos damos cuenta el problema de las construcciones. Todos somos conscientes. Entonces creo que la responsabilidad siempre está presente en nosotros, ¿no? Si somos cabezas de familia, si somos responsables de un grupo humano, tenemos que evaluar las construcciones en las cuales nos encontramos y en las cuales pasamos la mayor parte de los días si se trata del trabajo. Entonces, la responsabilidad está en nosotros, ¿no? Y si no tomamos eso como lección, vamos a seguir contando las mismas historias cada vez que ocurre un evento sísmico de estas características o mayores. Muy bien, nos queda como reflexión clarísima el saber dónde estamos viviendo, cuál es la infraestructura de mi vivienda, si es posible reparar, mejorar, reforzar nuestras viviendas para que sea un lugar seguro. ¿Qué otras medidas tenemos que nosotros tener muy presentes a diario, considerando que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico? Mire, este año ha habido un sismo de magnitud 8.0 en Canchaca. La autoridad principal de Canchaca era un sismo de magnitud 8.8 y la autoridad de Canchaca salió en los medios diciendo de que no ha habido personas dañadas porque las estructuras soportaron bien el sacudimiento del suelo. Un sismo de 8.8. Entonces, eso nos deja clara lección de que realmente tenemos que prestar mucha atención a revisar nosotros mismos con qué material hemos construido la vivienda, sobre qué suelo lo hemos construido y tratar de hacer siempre un simulacro personal cada fin de semana. 5 minutos le vamos a robar al tiempo para hacer un simulacro personal en familia. No esperemos el simulacro nacional que ya están programados, sino asumamos la responsabilidad de prepararnos. Toda la diferencia que tenemos con países como Chile, con Japón, simplemente es la cultura de prevención. Y es algo que cada vez que ocurre un evento sísmico lo volvemos a poner en la mesa, lo volvemos a recordar, lo volvemos a conversar y realmente como población no estamos haciendo un esfuerzo para lograr en algún momento tener esa cultura de prevención. Muy bien, nos queda muy claro su mensaje y le agradecemos hacer énfasis en ello, considerando que estamos en un contexto, digamos, altamente sísmico. Ahora, me gustaría preguntarle sobre algunos de los hechos que sucedió justamente en el contexto del temblor de ayer en Ancash, porque lo que se reportaba en redes sociales a través de los videos son una serie de destellos de luces en justamente esta zona del epicentro, ¿no? ¿Ello a qué responde? Bueno, mire, en realidad lo que estamos viendo en las imágenes son los focos, ¿no? Claro, pero detrás ahí vemos un destello bastante grande, ¿no? En el cielo. No, yo creo que hay que prestarle atención, pero si tratamos de decir de que hubieron luces, al igual como ocurrió en Pisco 2007, Ajá. lamentablemente aún no encontramos una respuesta real a lo que podría dar origen a esta luminosidad. Lo que sí ha quedado claro es de que hay muchos eventos sísmicos de magnitudes bastante grandes que han presentado esta característica. Y una de las hipótesis más aceptadas es el hecho de que, como las placas tectónicas se movilizan y como son estructuras rocosas, ellas se friccionan y cuando se friccionan le generan luminosidad y esa luminosidad por el mayor contenido de sales en el fondo oceánico se incrementa y puede salir a superficie.
Pero son hipótesis simplemente, pero no encontramos todavía una explicación real por qué es que se producirían estas luces cada vez que ocurren eventos sísmicos de magnitudes elevadas. Claro, justamente en este punto que usted ha precisado, estos destellos que estamos observando en imágenes se producen solo en contextos en la que hablamos de movimientos elevados, o sea, un temblor de 6 grados ya podría generar este tipo de luces en el cielo. Señor Hernando Tavera. A ver, vamos a tratar de reconectarnos con el señor Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, que nos estaba hablando que hasta el momento no hay una explicación clara, contundente, concreta, científica que nos permita explicar, digamos, estos destellos que usted está observando en sus pantallas y que lograron registrar algunos de los vecinos del sector del epicentro, en Ancash, ¿no? Estos destellos de luz que en medio de las hipótesis, como bien lo acaba de decir el jefe del Instituto Geofísico del Perú, sería justamente a la fricción, a la liberación de energía de las placas, ¿no? Pero, digamos, a ciencia cierta, al 100% todavía esto no ha podido corroborar. Pero recordemos que este escenario de destellos, luces, también lo vivimos aquí, incluso en la capital, cuando se sucedió en el 2007 el terremoto en Ica, ¿no? Los destellos incluso llegaron a zonas en las que no hablábamos del epicentro, ¿no? Eso, digamos, por supuesto, a nivel visual genera aún mayor tensión, preocupación de que la situación es bastante compleja. Pero como bien lo decía el señor Hernando Tavera, es importante que nosotros, dentro de todo, mantengamos la calma y que normalicemos los eventos telúricos, movimientos sísmicos, porque estamos en una zona geográfica que, del cinturón de fuego del Pacífico. Por ende, vamos a tener que enfrentar estos movimientos telúricos con mayor frecuencia. Lo que evidentemente no se tiene que dar respecto a ello es digamos, la muerte, el fallecimiento, heridos en ese contexto, porque hablamos de que personas atrapadas, personas que pueden fallecer en un contexto telúrico, es porque la casa cayó, porque digamos, algo de concreto, de bastante peso, cayó e hirió a alguien de manera mortal o de manera leve. Pero eso justamente nos hace reflexionar en qué es lo que tenemos en casa, cuán seguros se encuentran nuestros muebles, por ejemplo. Cómo ha sido construida nuestra vivienda, sobre qué suelo se encuentra construida nuestra vivienda. Hablamos que en la capital muchos puntos serían realmente los complejos a enfrentar esta situación. Ahora sí estamos de regreso con Hernando Tavera. Muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. El público se despierta y, por supuesto, anoche se fue a dormir intranquilo. Incluso algunos durmieron con los pequeños de la casa por temor, porque hablamos que son 2 días consecutivos en los que en la capital y en otras 5 regiones del país se ha sentido este movimiento telúrico bastante fuerte. Y lo que llamaba mucho la atención, y lo conversábamos con usted antes de este breve corte, es estos destellos que hasta el momento no tienen una información concreta, digamos, científicamente al 100% establecida, pero sí responde a movimientos telúricos realmente fuertes en el epicentro y también fuera, ¿no? Porque cuando sucedió el terremoto en Ica, las luces, los destellos también se vieron aquí en la capital, que fue también bastante comentado, señor Tavera. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más grande es el sismo, el área de ruptura también se incrementa. Por lo tanto, el área de afectación o el área de sacudimiento del suelo se incrementa notablemente y eso hace de que podamos ver estas luminosidades, ¿no? Pero repito, ¿no? Vamos a tratar de confirmar que realmente ha sido así, pero de ser cierto, ¿no? Ya lo he comentado, es un poco complicado hoy en día para la ciencia poder explicarlo. Hay hipótesis que tratan de definir cuál sería su origen, pero esto todavía está en debate. Pero hay muchos sismos en el mundo que históricamente han ocurrido, que han generado este tipo de luces, ¿no? Entonces, siempre para nosotros, desde el punto de vista de la ciencia, es algo que tenemos que tratar de entender, comprender. No todos los sismos generan este escenario, por lo tanto, no podemos tener información confiable que nos ayude a comprender el proceso. Pero más allá de eso, creo que la lección está clara. Nosotros vamos a ser afectados por un sismo si es que no hemos logrado construir de manera adecuada nuestras viviendas. Esa es la clave, ¿no? A mí me gustaría que cuando ocurra un sismo en el Perú, la noticia sea lo mismo que pasó en Canchaca, decir de que no hubieron personas afectadas porque nuestras construcciones soportaron de manera adecuada el sacudimiento del suelo.